Se le llama Ávila de los Caballeros, o Ávila de los Santos, o Ávila de Santa Teresa. Pero también se le conoce como la ciudad más encumbrada de España, y no solo por ser la más alta del país, sino también por haber sido cuna de los más grandes escritores místicos del idioma castellano. Considerada la ciudad medieval mejor conservada del mundo, está enclavada entre los desnudos campos llanos del norte y las bravías y escarpadas montañas de Gredos. No es Gredos aquella cordillera. Son nubes del confín, nubes de paso que de oro viste el sol desde el ocaso. Sobre la mar no roca, bruma huera. Gredos que en la robusta primavera de mi vida llenó de mi alma el vaso, con visiones de gloria que hoy repaso, junto a esta mar que canta la gotera. Aquel silencio de la inmoble roca, lleno de gesto de cordial denuedo, aquel silencio de la inmensa boca del cielo en que ponía sello el dedo de Almanzor, en su uña al paso choca y se rompe la sierra del remedo. Así describía don Miguel de Unamuno las montañas que rodean Arenas de San Pedro, ciudad cuyo monumento más relevante es el imponente castillo de la Triste Condesa, el cual fue levantado en 1395 por el condestable López Dávalos. Debe su nombre al hecho de haber acogido a la Triste Condesa, doña Juana de Pimentel, esposa de don Álvaro de Luna, después de que éste fuera decapitado por orden del rey Juan II de Castilla. Esta fortaleza salió muy mal parada durante los enfrentamientos de la Guerra de la Independencia. Se conserva su fachada y patio de armas, pero no así sus dependencias. Frente al castillo emerge el palacio del infante don Luis de Borbón, erigido en el siglo XVIII. Aquí vivió algún tiempo Luigi Boccherini, el compositor preferido del infante, y también don Francisco de Goya, quien en carta a un amigo relata en estos términos su estancia. Su Alteza me ha hecho mil honores. He hecho su retrato, el de su señora y niña, con un aplauso inesperado, por haber ido ya a otros pintores y no haber acertado en esto. He salido 2 veces a caza con Su Alteza y tira muy bien. Y la última tarde me dijo sobre tirar a un conejo: este pintamonas aún es más aficionado que yo. He estado 1 mes con estos señores y son unos ángeles. Me han regalado 1000 duros y una bata para mi mujer, toda de plata y oro, que cuesta 30.000 reales. Y han sentido tanto que me haya ido, que no se podían despedir del sentimiento, y con las condiciones que había de volverlo menos todos los años. Por estos puertos y este valle, por estas enormes crestas, por aquí pasó San Juan, por aquí pasó Teresa, por la villa Montbeltrán. A confesarse venía aquella escritora santa, su consejero y confesor, el santo Pedro de Alcántara. Cuna de santos y nobles, barranco de mucha vista, en San Esteban nació el santo Pedro Bautista, protomártir del Japón. Primer pueblecito es Cueva, muy al estilo andaluz. A la izquierda Villarejo, San Esteban y Santa Cruz. En el fondo del barranco tenemos a Montbeltrán, con su iglesia y su castillo, Parque de la Soledad. Por eso cantan las mozas y lo cantan de verdad. Me llaman la presumida porque soy de Montbeltrán. El caserío de Montbeltrán, un lugar que formó parte de las antiguas ferrerías de Ávila, está dominado por un imponente castillo del siglo XV que perteneció a los duques de Alburquerque. Preside sus jardines una estatua del conquistador Pedro de Villagra, quien sucedió a su primo Francisco como gobernador de Chile, además de haber acompañado a Pedro de Valdivia en la campaña de Arauco. Al pie de las montañas de Gredos, los célebres toros de Guisando no deben hoy su fama como esculturas celtibéricas del siglo II, ni al acuerdo firmado en este lugar entre Isabel la Católica y su hermano Enrique IV, sino a García Lorca
y su llanto por Ignacio Sánchez Mejías. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de Guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos antes de pisar la tierra. A 37 kilómetros de Ávila, las montañas se convierten en lugar de veraneo al llegar a las Navas del Marqués. Su castillo de Magalia, construido en el siglo XI, fue restaurado 4 siglos después dentro de un estilo renacentista. La villa debe su nombre a don Pedro Dávila, marqués de las Navas, que no por casualidad es también el nombre de una comedia de Lope de Vega, ya que el marqués fue uno de los varios mecenas que tuvo el dramaturgo a lo largo de su vida. Hubiera sido yo de algún provecho si tuviera mecenas mi fortuna, mas fue tan inoportuna que gobernó mi pluma a mi despecho, tantos que sale, que inmortal porfía, a 5 pliegos de mi vida al día. De regreso a la ciudad de Ávila, sobre una colina pedregosa, se levanta el castillo llamado Aunque os pese, curioso nombre que tiene su origen en la turbulenta Edad Media, a raíz del empeño de un noble por impedir que un mancebo enamorado se siguiese viendo con su hija. El joven hizo fortuna lejos de estas tierras y al regresar proclamó desafiante: «Aunque os pese, la he de ver». Para ello, construyó un castillo en lo más alto del cerro con el fin de poder contemplar el lugar en que vivía su amada. Esta murió al poco tiempo y desde entonces, según la leyenda, su fantasma vaga en las frías noches de diciembre. En nuestro camino hacia las tierras llanas del norte, pasamos de nuevo ante las milenarias murallas y a nuestra memoria vienen unos sentidos versos de Leopoldo Panero, en los que expresaba el sentimiento que le producía la ciudad que se escondía tras ellas. Detrás de tus murallas, oh cautiva, te ciñe lentamente de añoranza, violeta de estupor, la lontananza que exalta la llanura en piedra viva. Te he visto muchas veces fugitiva, mientras el tren en soledad avanza, al pie de tu quietud, de tu pujanza maciza de hermosura, adiós altiva. Te he visto perderte allá en el cielo, socavada en penumbras de racimo, tras las nubes azules, rota y santa. Y eres como mi sed, y voy de vuelo de mi cuerpo al través buscando arrimo, sitio donde llegar, posar la planta. En la confluencia de los ríos Adaja y Arevalillo se levanta el castillo de Arévalo. Fue castro ibérico en un principio, luego fortaleza árabe y posteriormente residencia de ilustres personajes. Aquí vivió Beatriz de Portugal y el rey Felipe II pasó algunas temporadas. Desde su torre almenada y a través de los siglos se pudo contemplar cómo iba surgiendo una nueva ciudad predestinada a ser cruce de caminos entre Valladolid, Salamanca y Segovia. Capital de la comarca de la Moraña, Arévalo ha sido asentamiento de todos los pueblos que a lo largo de la historia han habitado la península ibérica, desde los celtas a los árabes. Posee un importante patrimonio monumental, lo que le ha valido el título de conjunto histórico-artístico, y su núcleo urbano está articulado por varias plazas castellanas, presididas por templos de raigambre mudéjar: Santo Domingo de Silos, San Juan Bautista, Santa María la Mayor del Castillo. Tampoco faltan antiguos palacios y casas blasonadas, como la de los Sexmos o el Palacio de los Sedeños. En Arévalo transcurrió la mayor parte de la juventud de Isabel la Católica. Sus vecinos fueron testigos de excepción de los conflictos que tuvo con los nobles que se oponían a que la señora de Arévalo accediera al trono de Castilla. Ellos, sin embargo, se mantuvieron fieles a la futura reina, quien desde el trono premió con creces esa lealtad.
Otro de los timbres de orgullo de Arévalo es el de haber sido cuna en 1822 de Eulogio Florentino Sanz, uno de los más destacados cultores de la poesía romántica española. Cuando a partir del sol las sombras crecen y entre sombras y sol tibios instantes en torno del horario se adormecen, el dolor y el placer férvidos antes se pierden ya en el alma indefinidos, a la luz y a las sombras semejantes. A 2 kilómetros de Arévalo se levanta la iglesia de Gómez Román, más conocida como La Lugareja, toda una joya al decir de los expertos del románico mudéjar de esta comarca. La edificación de este templo se inició en el siglo XIII y estuvo ocupado por una comunidad de monjes cistercienses hasta el siglo XVI. Madrigal de las Altas Torres, ciudad que debe su nombre a las 100 torres que en otro tiempo se empinaban desde sus murallas y que fue escenario de incesantes luchas entre moros y cristianos, hasta cuando don Pedro, el obispo de Burgos, le otorga el fuero a sus habitantes, fuero que tiempo después confirmará el rey Alfonso VII. Entre otros españoles oriundos de esta villa, merece especial mención Alonso de Madrigal, llamado el Tostado, uno de los grandes eruditos y escritores eclesiásticos de la época y consejero particular del rey Juan II de Castilla. Y quiso el destino que fuera aquí donde viera la luz la reina Isabel la Católica, fruto del matrimonio de este monarca con su segunda esposa, doña Isabel de Portugal. Nació Isabel en el palacio que para él y su corte mandara construir Juan II, después de que recibiera la ciudad como herencia de su madre, doña Catalina. El nacimiento de quien estaba predestinada a ser figura decisiva de la historia de España tuvo lugar el 22 de abril de 1451, a las 4:02 después del mediodía, según testimonio del doctor Toledo, médico que atendió el parto. Casi un siglo después, en 1527, el palacio fue donado por Carlos V a la comunidad de las Madres Agustinas y hoy se le conoce como el convento de Nuestra Señora de Gracia. Otro de los personajes ilustres oriundos de Madrigal de las Altas Torres es Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, en México, personaje muy querido de los indígenas, quienes lo llamaban Tata Vasco. Manuel Fernández y González, escritor de grandes folletines con cierto contenido histórico, debió parte de su popularidad al libro que escribiera inspirado en la persona ajusticiada contra este muro, Gabriel de Espinosa, pastelero de la ciudad, que instigado por Fray Miguel de los Santos intentó suplantar a don Sebastián, rey de Portugal, dentro de un complot urdido por el fraile para evitar a cualquier precio que Felipe II fuese proclamado heredero de la corona del país vecino. A las afueras de Madrigal, en el convento de San Agustín, cuyos vetustos muros desafían aún el paso del tiempo, murió un día de agosto de 1591 Fray Luis de León. No pinta el prado aquí la primavera, ni nuevo sol jamás las nubes dora, ni canta el ruiseñor lo que antes era. No lejos de este lugar, en Fontiveros, nació San Juan de la Cruz, quien junto con Santa Teresa de Jesús, su compañera de fatigas, enalteciera la poesía mística del idioma castellano. Aquí en la calle El Carmen, donde el poeta santo viera la luz, se levanta un pequeño santuario del siglo XVII y en la Plaza Mayor se ha erigido por suscripción popular una escultura en bronce, obra del escultor Ricardo Font. De nuevo en Ávila, junto a su formidable muralla. ¿Cuándo fue levantada? No hay datos precisos. Se cree que fue hacia el año 1090 y se supone también que se construyó sobre los restos de una anterior muralla romana por orden de Raimundo de Borgoña, padre de Alfonso VII, y en su construcción se utilizó como material sillar de granito y trabajaron en la obra cerca de 3.000 canteros. Con un perímetro de 2.562 metros, la muralla tiene 9 puertas y 88 torreones. Iniciamos ahora un breve recorrido por algunos de los templos de extramuros, comenzando por la iglesia de San Vicente, donde se venera la imagen de la Virgen de la Soterraña, patrona de Ávila y de la que fuera gran devota Santa Teresa. Si a la Soterraña vas,
Ve que la Virgen te espera, que en aquesta su escalera, quien más baja, sube más. Uno de los conjuntos arquitectónicos más emblemáticos es el Monasterio de Santo Tomás, fundado por los Reyes Católicos y perteneciente al último periodo del estilo gótico ojival. En el interior del templo se levanta un bellísimo sepulcro en alabastro, donde está enterrado el príncipe don Juan, hijo de Isabel y Fernando, cuya vida de estudiante transcurriera en Salamanca, envuelta en más de una leyenda, y allí murió cuando contaba apenas 19 años. La ruta teresiana se inicia en el Monasterio de la Encarnación, pues fue aquí donde profesó la joven novicia Teresa de Cepeda en 1536 y donde transcurrió la mayor parte de su vida religiosa. Tras las huellas de la santa andariega, penetramos en la ciudad por una de sus puertas más conocidas, la del Rastro, justo enfrente de la iglesia a ella dedicada y construida sobre el solar que ocupara la casona en que naciera el 28 de marzo de 1515. Realizada en estilo barroco, fue su promotor el conde duque de Olivares. Barroco también es el altar de la capilla de Santa Teresa, que ocupa el lugar en que estuviera enclavada su habitación y en el que se venera la imagen de la doctora sacra debida a Gregorio Hernández. El templo posee un pequeño jardín, parte de la huerta de aquella casona, y en la que, según la tradición, jugaba Teresa con su hermano Rodrigo, cuando era tan solo una niña. En la parroquia de San Juan, a la que pertenecía la familia de la santa, fue bautizada Teresa de Cepeda y Ahumada, hija de Alonso Sánchez de Cepeda y de Beatriz de Ahumada. Hay un misterio sin palomas, puro silencio abrazador en cada piedra, legendaria y absorta, y una fuente que suena cuando mana en los veneros hondos de las horas, en los chorros eternos de la noche más oscura que nace en la ausencia de todo, en el vacío lento de las cosas, en el clamor de nadie, en la palabra muda del silencio. Lo demás, como el viento, ensordecido arrullo en las ventanas que la piedra derrota. Un intenso pasar que mece el tiempo detenido en sus puertas, y el pañuelo del alma limpio y claro en los dinteles que florecen entre jazmines débiles que llevan el nombre de Teresa. Tras pasar estas puertas para penetrar en una de las clausuras más severas de cuantas rigen la vida conventual, es como regresar a un tiempo que detuvo su marcha a mediados del siglo XVI. Santa Teresa ingresa en la Orden del Carmelo, en el ya nombrado Monasterio de la Encarnación, y allí permanece 30 años, 27 como monja y 3 como priora. Decepcionada del estado de la Orden, por lo que ella califica como falta de fe y de espiritualidad, decide emprender su reforma y en ese empeño, viajando por toda España, fundó 32 monasterios que ella llamó fundaciones a lo largo de 20 años. Estamos precisamente en la primera fundación, inaugurada el 24 de agosto de 1662, día de San Bartolomé Apóstol. Aquí se conserva la celda de la santa y sus objetos personales, como la pluma y algunos de sus manuscritos, porque si su labor fue trascendental como religiosa, no lo fue menos como escritora, aunque ella no le daba importancia a sus escritos, los calificaba como librillos que se le caían de las manos. Sus obras más importantes son el Libro de las Fundaciones y Las Moradas. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. No fue mera casualidad que otro santo abulense, San Juan de la Cruz,
se convirtiera en el brazo derecho de Santa Teresa en su misión reformadora y fundadora. Ambos pertenecían a la misma orden carmelita. En la misma plaza que preside su monumento está el Torreón de los Guzmanes, erigido en el siglo XIV, bastión esquinero y almenado de una casona que hoy acoge algunas dependencias oficiales y cuya celebridad le viene por ser el escenario donde se desarrolla una importante parte de la novela histórica de Enrique Larreta, La gloria de don Ramiro. Nacido en Buenos Aires en 1873, escritor y diplomático, Larreta escribe en lenguaje castizo y con singular maestría el ambiente virreinal limeño y la vida castellana del siglo XVI. Al decir de don Miguel de Unamuno, la gloria de don Ramiro refleja como ninguna otra obra el alma de España, y el mayor acierto de Enrique Larreta en su novela es haber puesto lo principal de su acción en la nobilísima y castellanísima ciudad de Ávila, en Ávila de los Caballeros, en Ávila de los Santos. Desde aquella altura, Ávila de los Santos, inclinada hacia el Adaja y ceñida estrechamente por su torreada y bermeja muralla, más que una ciudad semejaba a un castillo roquero. El niño oteaba los corrales y los patios, el interior de los conventos, el carpacho de las iglesias, y a corta distancia la catedral levantaba su torreón de fortaleza, almenado y pardusco. Por estar integrada al recinto defensivo de la muralla, la Catedral de Ávila es una construcción que combina lo religioso y lo militar. Es también a instancias de Raimundo de Borgoña que se inicia la construcción en el siglo XII, lo cual hace que esta catedral sea una de las tres más antiguas de España. Fue construida en un estilo románico, pero de inspiración francesa, siendo sus arquitectos Casandro, Florín de Pituenga y Alvar de Estella. Diversas circunstancias hacen que se interrumpan los trabajos, los cuales se reinician 2 siglos después, que es cuando entra a dominar el estilo gótico. Aquí reposan los restos del ya mencionado Alonso de Madrigal, escritor y prelado castellano más conocido por el Tostado o el Abulense. Se doctoró en Salamanca, ingresando en la Cartuja de Escala Dei en 1444, hasta que Juan II de Castilla le nombró su consejero. De entre su obra literaria merecen especial mención la Comentaria y de óptima política. El sepulcro, de puro estilo renacentista, fue terminado en 1518 y es obra del escultor de origen portugués Vasco de Zarza, y es una de las piezas más admiradas del templo. El Tostado es aquí representado ejerciendo la actividad que absorbió su vida de prolífico escritor. La mezcla de lo gótico y lo románico es lo que le imprime originalidad a este suntuoso templo, cuya sillería del coro, obra del holandés Cornelis, y los escultores Rodríguez y Giraldo, representa episodios de la vida de los santos. Cuando en su adolescencia Federico García Lorca vino a Ávila en un viaje de estudios y después de visitar la catedral, la calificó de formidable en su negrura sangrienta. Luego el joven poeta se despedía de Ávila con estas palabras. La ciudad se tiñe de color anaranjado y las campanas dicen todas el ángelus con un aire pausado y ensoñador. Unos pinos se mecen airosos en la umbría y las cigüeñas de las murallas vuelan sobre una espadaña. Pronto el oro será plata, como la luna.
Preside sus jardines una estatua del conquistador Pedro de Villagra, quien sucedió a su primo Francisco como gobernador de Chile, además de haber acompañado a Pedro de Valdivia en la campaña de Arauco. Al pie de las montañas de Gredos, los célebres toros de Guisando no deben hoy su fama como esculturas celtibéricas del siglo II, ni al acuerdo firmado en este lugar entre Isabel la Católica y su hermano Enrique IV, sino a García Lorca y su llanto por Ignacio Sánchez Mejías. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de Guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos antes de pisar la tierra. A 37 kilómetros de Ávila, las montañas se convierten en lugar de veraneo al llegar a las Navas del Marqués. Su castillo de Magalia, construido en el siglo XI, fue restaurado 4 siglos después dentro de un estilo renacentista. La villa debe su nombre a don Pedro Dávila, marqués de las Navas, que no por casualidad es también el nombre de una comedia de Lope de Vega, ya que el marqués fue uno de los varios mecenas que tuvo el dramaturgo a lo largo de su vida. Hubiera sido yo de algún provecho si tuviera mecenas mi fortuna, mas fue tan inoportuna que gobernó mi pluma a mi despecho, tantos que sale, que inmortal porfía, a 5 pliegos de mi vida al día. De regreso a la ciudad de Ávila, sobre una colina pedregosa, se levanta el castillo llamado Aunque os pese, curioso nombre que tiene su origen en la turbulenta Edad Media, a raíz del empeño de un noble por impedir que un mancebo enamorado se siguiese viendo con su hija. El joven hizo fortuna lejos de estas tierras y al regresar proclamó desafiante: «Aunque os pese, la he de ver». Para ello, construyó un castillo en lo más alto del cerro con el fin de poder contemplar el lugar en que vivía su amada. Esta murió al poco tiempo y desde entonces, según la leyenda, su fantasma vaga en las frías noches de diciembre. En nuestro camino hacia las tierras llanas del norte, pasamos de nuevo ante las milenarias murallas y a nuestra memoria vienen unos sentidos versos de Leopoldo Panero, en los que expresaba el sentimiento que le producía la ciudad que se escondía tras ellas. Detrás de tus murallas, oh cautiva, te ciñe lentamente de añoranza violeta. Está el Torreón de los Guzmanes, erigido en el siglo XIV, bastión esquinero y almenado de una casona que hoy acoge algunas dependencias oficiales y cuya celebridad le viene por ser el escenario donde se desarrolla una importante parte de la novela histórica de Enrique Larreta, La gloria de don Ramiro. Nacido en Buenos Aires en 1873, escritor y diplomático, Larreta escribe en lenguaje castizo y con singular maestría el ambiente virreinal limeño y la vida castellana del siglo XVI. Al decir de don Miguel de Unamuno, la gloria de don Ramiro refleja como ninguna otra obra el alma de España, y el mayor acierto de Enrique Larreta en su novela es haber puesto lo principal de su acción en la nobilísima y castellanísima ciudad de Ávila, en Ávila de los Caballeros, en Ávila de los Santos. Desde aquella altura, Ávila de los Santos, inclinada hacia el Adaja y ceñida estrechamente por su torreada y bermeja muralla, más que una ciudad semejaba a un castillo roquero. El niño oteaba los corrales y los patios, el interior de los conventos, el carpacho de las iglesias, y a corta distancia la catedral levantaba su torreón de fortaleza, almenado y pardusco. Por estar integrada al recinto defensivo de la muralla, la Catedral de Ávila es una construcción que combina lo religioso y lo militar. Es también a instancias de Raimundo de Borgoña que se inicia la construcción en el siglo XII, lo cual hace que esta catedral sea una de las 3 más antiguas de España.
Fue construida en un estilo románico, pero de inspiración francesa, siendo sus arquitectos Casandro, Florín de Pituenga y Alvar de Estella. Diversas circunstancias hacen que se interrumpan los trabajos, los cuales se reinician 2 siglos después, que es cuando entra a dominar el estilo gótico. Aquí reposan los restos del ya mencionado Alonso de Madrigal, escritor y prelado castellano más conocido por el Tostado o el Abulense. Se doctoró en Salamanca, ingresando en la Cartuja de Scala Dei en 1444, hasta que Juan II de Castilla le nombró su consejero. De entre su obra literaria merecen especial mención la Comentaria y de óptima política. El sepulcro, de puro estilo renacentista, fue terminado en 1518 y es obra del escultor de origen portugués Vasco de Zarza, y es una de las piezas más admiradas del... Cada piedra legendaria y absorta, y una fuente que suena cuando mana en los veneros hondos de las horas, en los chorros eternos de la noche más oscura que nace en la ausencia de todo, en el vacío lento de las cosas, en el clamor de nadie, en la palabra muda del silencio. Lo demás, como el viento, ensordecido arrullo en las ventanas que la piedra derrota, un intenso pasar que mece el tiempo detenido en sus puertas, y el pañuelo del alma limpio y claro en los dinteles que florecen entre jazmines débiles que llevan el nombre de Teresa. Tras pasar estas puertas para penetrar en una de las clausuras más severas de cuantas rigen la vida conventual, es como regresar a un tiempo que detuvo su marcha a mediados del siglo XVI. Santa Teresa ingresa en la Orden del Carmelo, en el ya nombrado Monasterio de la Encarnación, y allí permanece 30 años, 27 como monja y 3 como priora. Decepcionada del estado de la orden, por lo que ella califica como falta de fe y de espiritualidad, decide emprender su reforma y en ese empeño, viajando por toda España, fundó 32 monasterios que ella llamó fundaciones a lo largo de 20 años. Estamos precisamente en la primera fundación, inaugurada el 24 de agosto de 1662, día de San Bartolomé Apóstol. Aquí se conserva la celda de la Santa y sus objetos personales, como la pluma y algunos de sus manuscritos, porque si su labor fue trascendental como religiosa, no lo fue menos como escritora, aunque ella no le daba importancia a sus escritos, los calificaba como librillos que se le caían de las manos. Sus obras más importantes son el Libro de las Fundaciones y las Moradas. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. No fue mera casualidad que otro santo abulense, San Juan de la Cruz, se convirtiera en el brazo derecho de Santa Teresa en su misión reformadora y fundadora. Ambos pertenecían a la misma orden carmelita. En la misma plaza que preside su monumento está el Torreón de los Guzmanes, erigido en el siglo XIV, bastión. Por estar integrada al recinto defensivo de la muralla, la Catedral de Ávila es una construcción que combina lo religioso y lo militar. Es también a instancias de Raimundo de Borgoña que se inicia la construcción en el siglo XII, lo cual hace que esta catedral sea una de las 3 más antiguas de España. Fue construida en un estilo románico, pero de inspiración francesa, siendo sus arquitectos Casandro, Florín de Pituenga y Alvar de Estella. Diversas circunstancias hacen que se interrumpan los trabajos, los cuales se reinician 2 siglos después, que es cuando entra a dominar el estilo gótico. Aquí reposan los restos del ya mencionado Alonso de Madrigal, escritor y prelado castellano más conocido por el Tostado o el Abulense. Se doctoró en Salamanca, ingresando en la Cartuja de Scala Dei en 1444, hasta que Juan II de Castilla le nombró su consejero.
De entre su obra literaria merecen especial mención la Comentaria y de óptima política. El sepulcro, de puro estilo renacentista, fue terminado en 1518 y es obra del escultor de origen portugués Vasco de Zarza, y es una de las piezas más admiradas del templo. El Tostado es aquí representado ejerciendo la actividad que absorbió su vida de prolífico escritor. La mezcla de lo gótico y lo románico es lo que le imprime originalidad a este suntuoso templo, cuya sillería del coro, obra del holandés Cornelis y los escultores Rodríguez y Giraldo, representa episodios de la vida de los santos. Cuando en su adolescencia Federico García Lorca vino a Ávila en un viaje de estudios y después de visitar la catedral, la calificó de formidable en su negrura sangrienta. Luego el joven poeta se despedía de Ávila con estas palabras. La ciudad se tiñe de color anaranjado y las campanas dicen todas el ángelus con un aire pausado y ensoñador. Unos pinos se mecen airosos en la umbría y las cigüeñas de las murallas vuelan sobre una espadaña. Pronto el oro será plata, como la luna. Levante es el imponente castillo de la Triste Condesa, el cual fue levantado en 1395 por el condestable López Dávalos. Debe su nombre al hecho de haber acogido a la Triste Condesa, doña Juana de Pimentel, esposa de don Álvaro de Luna, después de que éste fuera decapitado por orden del rey Juan II de Castilla. Esta fortaleza salió muy mal parada durante los enfrentamientos de la Guerra de la Independencia. Se conserva su fachada y patio de armas, pero no así sus dependencias. Frente al castillo emerge el palacio del infante don Luis de Borbón, erigido en el siglo XVIII. Aquí vivió algún tiempo Luigi Boccherini, el compositor preferido del infante, y también don Francisco de Goya, quien en carta a un amigo relata en estos términos su estancia. Su Alteza me ha hecho 1000 honores. He hecho su retrato, el de su señora y niño y niña, con un aplauso inesperado por haber ido ya a otros pintores y no haber acertado en esto. He salido 2 veces a caza con su Alteza y tira muy bien. Y la última tarde me dijo sobre tirar a un conejo: este pintamonas aún es más aficionado que yo. He estado 1 mes con estos señores y son unos ángeles. Me han regalado 1000 duros y una bata para mi mujer, toda de plata y oro, que cuesta 30.000 reales. Y han sentido tanto que me haya ido que no se podían despedir del sentimiento y con las condiciones que había de volverlo menos todos los años. Por estos puertos y este valle, por estas enormes crestas, por aquí pasó San Juan, por aquí pasó Teresa, por la villa Montbeltrán. A confesarse venía aquella escritora santa, su consejero y confesor, el santo Pedro de Alcántara. Cuna de santos y nobles, barranco de mucha vista. En San Esteban nació el santo Pedro Bautista, protomártir del Japón. Primer pueblecito es Cueva, muy al estilo andaluz. A la izquierda Villarejo, San Esteban y Santa Cruz. En el fondo del barranco tenemos a Montbeltrán, con su iglesia y su castillo, Parque de la Soledad. Por eso cantan las mozas y lo cantan de verdad. Me llaman la presumida porque soy de Montbeltrán. El caserío de Montbeltrán, un lugar que formó parte de las antiguas ferrerías de Ávila,
destinada a ser figura decisiva de la historia de España, tuvo lugar el 22 de abril de 1451, a las 4:02 después del mediodía, según testimonio del doctor Toledo, médico que atendió el parto. Casi un siglo después, en 1527, el palacio fue donado por Carlos V a la comunidad de las Madres Agustinas y hoy se le conoce como el convento de Nuestra Señora de Gracia. Otro de los personajes ilustres oriundos de Madrigal de las Altas Torres es Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, en México, personaje muy querido de los indígenas, quienes lo llamaban Tata Vasco. Manuel Fernández y González, escritor de grandes folletines con cierto contenido histórico, debió parte de su popularidad al libro que escribiera inspirado en la persona ajusticiada contra este muro, Gabriel de Espinosa, pastelero de la ciudad, que instigado por Fray Miguel de los Santos intentó suplantar a don Sebastián, rey de Portugal, dentro de un complot urdido por el fraile para evitar a cualquier precio que Felipe II fuese proclamado heredero de la corona del país vecino. A las afueras de Madrigal, en el convento de San Agustín, cuyos vetustos muros desafían aún el paso del tiempo, murió un día de agosto de 1591 Fray Luis de León. No pinta el prado aquí la primavera, ni nuevo sol jamás las nubes dora, ni canta el ruiseñor lo que antes era. No lejos de este lugar, en Fontiveros, nació San Juan de la Cruz, quien junto con Santa Teresa de Jesús, su compañera de fatigas, enalteciera la poesía mística del idioma castellano. Aquí en la calle El Carmen, donde el poeta santo viera la luz, se levanta un pequeño santuario del siglo XVII y en la Plaza Mayor se ha erigido por suscripción popular una escultura en bronce, obra del escultor Ricardo Font. De nuevo en Ávila, junto a su formidable muralla. ¿Cuándo fue levantada? No hay datos precisos. Se cree que fue hacia el año 1090 y se supone también que se construyó sobre los restos de una anterior muralla romana por orden de Raimundo de Borgoña, padre de Alfonso VII, y en su construcción se utilizó como material sillar de granito y trabajaron en la obra cerca de 3.000 canteros. Con un perímetro de 2.562 metros, la muralla tiene 9 puertas y 88 torreones. Iniciamos ahora un breve recorrido por algunos de los templos de extramuros, comenzando por la iglesia de San Vicente, donde se venera la imagen de la Virgen de la Soterraña, patrona de Ávila y de la que fuera gran devota Santa Teresa. Si a la Soterraña